Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de TechInter. En vídeo anterior vimos cómo usar, digamos, una plantilla. Voy a abrir Visual Studio Code, botón derecho dentro de nuestra carpeta y lo vemos. Abro aquí el explorador y abro la plantilla de ventana. Esperamos que carguen las extensiones. Esta es la plantilla que tenemos. Si le doy aquí a ejecutar, esta sería nuestra, digamos, ventana base con un título y una dimensión de ancho y alto. Hasta ahora, con lo que llevamos visto, lo que estamos haciendo es copiar. Digamos, voy a cerrar aquí la terminal. Estamos copiando todo esto y pegándolo en otro archivo con control C, control V y tenemos ya nuestro, digamos, ventana base y a partir de ahí le vamos agregando componentes. Pues bien, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo crear una clase con esta plantilla, digamos, y desde cualquier otro archivo, desde cualquier otro script, instanciar esta clase para tener ya lo que es la base y añadirle los componentes necesarios. Pues bien, comenzamos. Vamos a renombrar este archivo como ventana, así tendremos esta plantilla y aparte la clase ventana. Para ello le damos a archivo, guardar como y ponemos ventana. Y le vamos a hacer una serie de cambios. Vamos a crear la clase que hereda de la clase teca. Para poner clase, ponemos class en minúscula, el nombre que le vamos a dar a la clase, y aquí ponemos que hereda de teca. Dos puntos. Llamamos al constructor de la clase padre. Vamos a agregarle aquí. Bueno, perdón, antes de llamar al constructor de la clase padre, debemos de poner el constructor de esta clase. Def init. Y ahora añadimos aquí self porque se refiere a la misma clase. Y le pasaremos un título, un ancho y un alto. Ahora sí. Super deberá estar indentado. Le ponemos aquí el tamaño que va a ser igual a ancho más la X en minúscula más alto. Estamos haciendo una concatenación. Ponemos aquí self, pues nos referimos a la misma clase geometry. Y le pasamos el tamaño que acabamos de crear. Ponemos el título, self title. Será el título. Y aquí podríamos añadir un método o función para crear componentes. Vamos a poner self, lo vamos a poner como método protegido, por eso el guión anterior. Y vamos a poner, por ejemplo, botón. O mejor, crea botón. Y aquí creamos ese método que va a ser crea botón.
Ponemos 2 puntos y vamos a poner self.btn. Vamos a poner click, por ejemplo, y le asignamos ttk.button self, text igual click, vamos a poner command y vamos a poner aquí que vamos a crear la función click. Nos indica que no está definida. Aquí sería, esto no sería así, sería self.click. Ahora sí. Tenemos aquí que pasarle mínimo el parámetro self. Ya vemos que se nos quita el error de self. Y vamos a posicionar este botón. self.btnclick.grid. Le vamos a poner row igual a 3, por ejemplo. Column igual a 3. Path X igual a 20. Path Y igual a 20. Y path X igual a 10. Y path Y igual a 10. Vale. Y ahora creamos la función click def. Ponemos click. Le pasamos self. Y simplemente vamos a poner un mensaje en consola. Has pulsado el botón. Vale, con esto ya tenemos la clase creada. Y vamos a hacer una prueba en este script. Todo esto lo podemos borrar. Ojo con esto que no lo hemos puesto. Y lo vamos a poner en la llamada o en la instancia de la clase. Vamos a poner aquí para comprobar si este script se está ejecutando directamente o es llamado desde otro script. If name igual a main. Ponemos aquí los 2 puntos. Y vamos a poner aquí el título que le vamos a pasar a la ventana. Vamos a pasar este título. Vamos a pasar un ancho. Lo vamos a pasar a texto de 450. Un alto. También lo convertimos en texto de 200. Y vamos a crear la ventana. Para crearla ponemos ventana, es el nombre que le voy a dar. Es igual a ventana en mayúscula. Y le pasamos el título, ancho y alto. Y el main loop que no pusimos antes, lo ponemos aquí, después de la instancia de la clase. Con esto vamos a ejecutar y vamos a ver que creamos una ventana básica con un botón que hace clic y ahí nos indica que hemos pulsado el botón. Bien, ya vemos que funciona correctamente el script que hemos creado y ahora vamos a ver cómo importar y heredar desde otro script. Voy a cerrar aquí la terminal
creamos el archivo que va a ser 10 y le vamos a llamar ventana clase, donde vamos a importar el archivo, le llamé ventana. Lo tenemos aquí. Entonces importo de ventana. Y ahora ya podemos utilizar la clase ventana, como hemos hecho en el script anterior. Y le tenemos que pasar título ancho y alto. Título, vamos a poner ventana desde otro script. Le vamos a poner el ancho igual a str para convertir 400 y alto str 200. Le pasamos aquí a ventana título ancho y alto y ponemos aquí ventana main loop. Tengo aquí un error y es porque esto tengo que ponerlo from ventana, que es el archivo, importamos todo lo que tenga. Ahora sí, vemos que ya se elimina el error. Grabo y ejecuto. Ahora estoy llamando desde este archivo, estoy creando una instancia de la clase ventana y esta parte ya no se ejecuta porque no lo hacemos directamente. Me vengo a este script donde estamos importando la clase ventana y estamos haciendo la creación del objeto ventana. Y como vemos, tenemos aquí el resultado completamente funcional, tal y como indicamos en el script anterior. Cierro aquí. Y podemos también realizar ciertas modificaciones. Por ejemplo, aquí si quisiera, puedo crear otro botón. Para ello puedo poner btn nuevo. Va a ser igual a ttk.button text igual a nuevo. No le voy a asignar ninguna función y lo vamos a posicionar. btn nuevo va a ser igual, no, punto nuevo punto grid row. Vamos a poner igual a 3, column igual a 5, pad x igual a 20, pad y igual a 20. Vamos a ver cómo queda. Grabo, ejecuto y aquí vemos que a la ventana que teníamos de plantilla le hemos agregado un nuevo botón. ¿Podríamos también hacer esto mediante clase? Pues voy a poner aquí un comentario, aquí otro comentario y vamos a crear aquí arriba otra clase que herede de la anterior.
Para ello pondríamos class ventana y vamos a poner, por ejemplo, plus, y esta va a heredar de ventana. Esto lo podemos hacer en este script o en el anterior si queremos crear una ventana con otras características. Aquí pondríamos el constructor def init, donde se le pasa self título ancho y alto, se crea la llamada al constructor de la clase padre y vamos a poner aquí self punto botón nuevo y creamos aquí def botón nuevo, dos puntos, y le vamos a pasar esta parte que hicimos aquí abajo. Ya tendríamos creado el botón nuevo. Y ahora vamos a ver aquí cómo podríamos asignarlo. Aquí, en vez de ventana plus, bueno, voy a primero hacer la llamada o la ejecución del código. Vemos ahora que tenemos un solo botón, que es de la clase padre, de la heredada, digamos. Y ahora vamos a ir a la clase que acabamos de crear. Pues bien, lo que cambiamos aquí es la llamada, o la instancia, digamos. Ponemos ventana plus. Y aquí lo dejamos igual porque estamos llamando ya al objeto que hemos creado. Antes de ejecutar, no olvidemos poner aquí self. Y una vez que tengamos ya todo revisado, podemos ejecutar y vemos aquí que ya tenemos nuestro nuevo botón. Podríamos ponerle aquí también que podamos crear el texto del botón y aquí pondríamos texto. Y aquí podríamos pasarle texto. Con lo cual nos iríamos aquí a esta ventana, entonces, a la instancia de la ventana, digamos, a la creación, y le ponemos aquí título botón. Control S, ejecutamos y aquí tenemos título botón, con lo cual ya vemos que usando las clases podemos manipular después la plantilla que tengamos creada, añadiendo más objetos y funcionalidades. Con esto ya pasamos a otro nivel en cuanto a la creación y manipulación de las ventanas con Tkinter. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.